Hola amigo internauta, ¿cómo estás? Qué bueno que te encontraste con este episodio de un podcast que acabas de descubrir. Te felicito, has llegado al lugar indicado. Seguramente el día de hoy te estuviste preguntando ¿qué pienso cuando me dicen la palabra Japón? Seguramente piensas en anime, o piensas en Tokio, o piensas en Dragon Ball, o piensas en el perro Hachiko, o incluso en Richard Gere, ¿por qué no? Porque hicieron un remake de la película de Hachiko. ¿En qué piensas cuando te digo Japón? ¿En puntualidad? ¿En suicidios incluso? ¿En películas de terror? ¿En música? El día de hoy no quiero que pienses en el país asiático. Quiero que cuando diga Japón, pienses en un himno que para muchos mexicanos ha sido representativo. Escuelas secundarias técnicas. Juventud entusiasta y febril. El deporte, el estudio y el trabajo son la meta que hemos de seguir. Escuelas secundarias técnicas, semilleros del porvenir. En tus aulas forjas los técnicos que engrandecen a nuestro país. ¿Te suena? Estoy seguro que sí. Pues el día de hoy tuve la oportunidad de platicar con el profesor Salvador Limón, quien es el fundador de una escuela que lleva este nombre, Japón, y es una escuela secundaria técnica. El maestro Salvador es un personaje muy importante en el medio secundarístico, y él nació en Cuicatlán, Oaxaca, el 12 de agosto de 1956. Vivió en un pueblillo llamado Jutla de Crespo desde que era pequeño hasta los 13 años. Estudió zootecnia en el estado de Hidalgo, en Molango específicamente. Estudió en la Normal Superior con la licenciatura en Matemáticas en el Colegio Lasallista Benavente de la ciudad de Puebla. Tiene una maestría en Investigación Educativa en la Normal Superior de Hidalgo, entre otros diplomados. Y además fue director de secundarias técnicas por 30 años. Entre ellas, esta, cuyo nombre resuena y cuyo nombre se confunde con la cultura pop, con el japonés y con muchas otras cosas que seguramente vinieron a tu mente cuando dije Japón. Te invito hoy a que te quedes, a que no te vayas, a que no te viajes y a que disfrutes esta conversación que tuve con el director de esta escuela emblemática, que si no conocías, deberías conocer, porque ahí estudié yo, y si no hubiese estudiado allí, tal vez este podcast no existiría. Bienvenido, y te invito a que te quedes. Esto es El Puente Podcast. Pues estoy muy contento de estar contigo. Habíamos pospuesto esta conversación desde hace mucho tiempo, y como te comentaba antes de comenzar esta entrevista, eres la persona más puntual que yo conozco, y eso me da mucho gusto porque es una cualidad muy extraña en nuestro país. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido aquí a tu casa. Efectivamente, esta plática la habíamos postergado por diferentes razones, me da mucho gusto que estés. Y bueno, pues la puntualidad no sé si sea una cualidad o un defecto a veces, ¿verdad? Pero creo que es básica para todos los actos de nuestra vida. Muchas gracias. No, y además, pues tenemos muchos, déjame dar un pequeño contexto antes de empezar, tenemos mucho tiempo de conocernos, porque hay dos cosas que nos ligan desde hace 28 años, y otra que tiene que ver con Japón, porque aunque la entrevista es a ti, a tu persona, pues Japón es algo fundamental en tu vida, y es de lo que vamos a platicar ahora, ¿no? Correcto, correcto. Pues yo tuve la oportunidad justamente de ir contigo hace muchos años. Así es. Y regresé después de intercambio por azares del destino y de la vida. Pero pues vamos a dejar eso un poquito más adelante, ¿no? Primero, pues te doy la bienvenida otra vez, el profesor Salvador Limón Villagómez. Pues quisiera comenzar con tu vida de pequeño, tu ambiente, tu contexto. ¿Cómo era? Tú naciste en Oaxaca, ¿no? Bueno, para iniciar mi profesión, por los que muchos saben o los que no lo saben, pues soy profesor desde hace prácticamente 46 años. Yo empecé a trabajar muy joven, de 18 años de edad. ¿Cómo era mi contexto? Yo nací en un pueblito de Oaxaca. Fue un contexto un poco particular porque mi padre era un hombre de una edad muy avanzada. Crecimos en un pueblo, yo diría, casi mágico,
porque bueno, la contaminación no estaba como la sufrimos actualmente. Mi padre nunca nos permitió tener televisión, nunca nos permitía ver la televisión. Nuestra diversión eran los juegos, irnos a los arroyos que eran limpios, a cazar ranas, a convivir con la naturaleza, andar en bicicleta, a tener amigos, a jugar de diferentes formas donde teníamos que usar mucho la creatividad. Yo creo que eso nos ayudó mucho. Además, algo que a mí en lo personal me ayudó por ser el mayor de ese matrimonio es que mi padre me fomentó mucho la lectura, algo que lamentablemente últimamente he abandonado, pero de adolescente y de joven pues yo leía bastante. Y eso es algo que le agradezco mucho a mi padre, el habernos fomentado la lectura, pues no solo a mí, sino a mis hermanos también. Sí, yo recuerdo. Yo recuerdo que tenían por ahí sus... Todavía tenemos, me has mostrado que tienen libros antiguos que conservan de tu papá. Pues antes la letra con sangre entraba, ¿no? Pues sí, fíjate que sí. Yo, yo tuve una experiencia muy, muy triste y por eso he procurado en mi vida profesional que no se repitan esos episodios, porque una ocasión que mi padre tuvo que trasladarse a la Ciudad de México y que nos dejó pues encargados con unos padrinos. Yo iba a una escuela de gobierno y tuvimos un maestro en primaria, se podría decir, sádico, sí, con unos castigos corporales terribles que a mí me afectaron, y allí comprobé que una persona con estrés, una persona con angustia, con miedo, no logra el aprendizaje. Por eso he tratado, de que emocionalmente estemos bien para poder aprender. Claro. Y también los alumnos, ¿no? Estar emocionalmente bien para poder recibir los conocimientos de los maestros. Pues precisamente yo me refiero a que lo estoy viendo desde el punto de vista como alumno. Yo iba con mucho temor, le tenía un gran miedo al maestro y no aprendía. En lo que yo me podía desarrollar perfectamente era en lo que me habían fomentado en casa, que era la lectura, lo cual me abrió un panorama pues muy amplio, ¿no? Cuando yo llegué a la primaria, yo pues sin ser pretencioso ya sabía muchas cosas por todo lo que había leído en casa. Sí. No, y recapitulando un poco, es bueno que pasadas malas experiencias tú tengas la oportunidad de cambiar eso en tu nuevo contexto, ¿no? Porque hay mucha gente que repite esos modelos. Pues ok, te enseñaron feo en la escuela, pues esa es la forma en que hay que enseñar, ¿no? Y tú cambiaste esas maneras cuando fuiste profesor, ¿no? Pues hay como una dualidad, ¿no? Yo siempre he creído, bueno, toda la vida he trabajado con adolescentes. Algún tiempo Difíciles. Trabajé con preparatorianos, sí, y son contextos totalmente diferentes. Pero de esos contextos yo tengo experiencias muy, muy padres, muy enriquecedoras, ¿no? Efectivamente la adolescencia es muy complicada, pero yo he comprobado en tantos años, y lo digo con lujo de detalles, puedo darte caso por caso, que si tú al alumno le haces ver las cosas, el por qué tiene que aprender, el por qué tiene que estudiar, el alumno lo entiende. Yo creo que la respuesta es de acuerdo al estímulo que tú le das, pero también se necesita energía, se necesita autoridad, se necesitan que le des lineamientos, lo que se llama la disciplina, ¿verdad? Entonces el muchacho te lo valora. Y sí, yo lo puedo comprobar al paso de los años, de muchos alumnos que yo tuve, ya sea como maestro o como director o como lo que soy ahora, que soy supervisor, pues de mucha gente que del gran estímulo que yo recibo cuando un exalumno o un expadre de familia se para y me saluda con afecto y con agradecimiento. Eso indica que pues no hice las cosas tan mal. Claro. Sí, yo creo que esas son grandes satisfacciones de tu profesión, ¿no? Ninguna otra profesión tiene ese tipo de satisfacciones de ver a la gente crecer en todos los aspectos. Pero oye, recapitulando sobre tu infancia, sobre tu niñez, pues sí hubo tal vez ocasiones en las que, como comentábamos, la educación, el gusto tal vez por la lectura fue a lo mejor impuesto un poco, ¿no? Pero después, cuando hemos platicado, tú creciste y te gustó, o sea, fue un hábito que tú adquiriste y después tú lo hacías por cuenta propia, ¿no? Y no solo hablo de leer, también hablo de ir al cine, de ver películas que te interesaban,
Pero eso fue ya una decisión tuya, un gusto tuyo, ¿no? Pues mira, la lectura, los buenos libros te abren un panorama totalmente amplio y diferente. Y tienes toda la razón, ya fue por iniciativa propia. Ya leía porque me gustaba, soy cinéfilo de corazón del buen cine, aunque tiene muchos años que no voy, y menos ahora con la pandemia, ¿verdad? Pero cuando tengo la oportunidad de ir a la Ciudad de México, me doy mis encerrones en la Cineteca, y eso siento que el buen cine te da mucha cultura. Pero eso también fue fomentado desde niño. Mi padre, si algo tenía, era llevarnos muchísimo al cine. ¿Y cómo era el cine? ¿A dónde iban? ¿En el pueblito donde En el pueblito ¿Cómo donde se llamaba ese pueblito? se llama Ejutla de Crespo, Oaxaca. Está aproximadamente como a 1 hora y cuarto en automóvil. Pues no lo vas a creer, el cine era, no sé si viste alguna vez esa película de Cinema Paradiso. Claro. Algo parecido, y lo más curioso es que a veces el cine estaba manejado por las monjitas del colegio que había en el pueblo, y a veces la misma película la veíamos las 3 veces que la pasaban. O sea, me sabía los diálogos de memoria, pero mi papá así era el cine. Y aunque alguna vez le pedimos la televisión, él decía que no quería que nos volviéramos idiotas. Perdone, pero son palabras de él. Y tuvimos televisión, ¿sabes cuándo? Cuando mi padre muere, que murió cuando yo tenía 13 años. Pero no había televisión, eran juegos, eran otras formas de divertirse. Que se permitía, ¿no? Andar en la calle, jugar con los vecinos, lo cual ahora pues ya no es posible por las épocas que estamos viviendo. Oye, ¿y a todo esto a qué se dedicaban tus padres? Bueno, mi padre era odontólogo de profesión, mi madre era ama de casa. Había una gran diferencia de edades porque mi padre me engendró a los 70 años, mi madre tenía 25 años, es que mi padre era vegetariano, yo creo que por eso se conservaba tan bien. Pero mi padre aparte tenía otras aficiones curiosas, él era muy dado a inventar sus trucos de ilusionista, porque era ilusionista también, se presentó en algunos teatros como ilusionista. Era un pintor formidable, pintaba paisajes y pintaba rostros. Lo recuerdo perfectamente porque yo era el encargado precisamente de preparar sus paletas de colores y lavar los pinceles. Me acuerdo que me molestaba, pero pues yo era el mayor y lo tenía que hacer, ¿no? Aparte escribía, hacía obras de teatro, hacía poemas, me enseñó a declamar, aparte de la lectura. Entonces hay muchas cosas que se van heredando, ¿no? En la misma familia, en mi misma familia existen personas que heredaron ese talento por la pintura. Mi padre era un pintor nato, y de los medios hermanos que tuve, o de los hermanos que tuve, varios se dedicaron también a la escultura y a la pintura. Aparte también mi padre era escultor, ¿sí? Pero lo más curioso es que él no lo hacía por negocio. Él lo hacía por, ¿cómo se puede decir? Como un hobby, por amor al arte, exactamente. Muy bien. Pues es importante todo lo que mencionas porque, pues bueno, tuviste una educación especial porque tu papá quería que aprendieras ciertas cosas y tu mamá, tengo entendido que también tenía interés de que no dejaran la escuela nunca, y eso te llevó, o no sé, quiero suponer, a elegir la profesión de maestro. ¿Fue tu decisión o no tenían otra opción? Porque fueron tiempos difíciles. Fíjate que es bien curioso. Mi padre era muy especial. Yo terminé la primaria de 10 años y medio. En ese tiempo no existía la norma que ahora el chico ingresa a los 6 años a la primaria. Uh-huh. Yo terminé la primaria a los 10 años y medio, pero no había secundaria en el pueblo. Entonces lo más cercano, entre comillas, era la ciudad de Oaxaca. Pero mi padre sufría de angina de pecho y mi padre dijo, tú no vas a estudiar hasta que yo me muera. Así era mi padre de extremo, ¿no? Algo que a veces reflexiono y digo, es algo que todavía no puedo perdonarle mucho porque perdí 2 años. Yo fui el que lo cuidé mientras mi madre sostenía el hogar. Yo estudié la secundaria hasta cuando mi padre fallece. Emigramos a otro lugar que se llama Miahuatlán de Porfirio Díaz.
donde se iniciaba una secundaria técnica y mi madre va y me inscribe ahí, y ahí fue donde ya empecé mis estudios. Pero la verdad, si tú me preguntas que si desde un principio mi elección fue ser maestro, no, yo quería ser médico. Órale. Pero yo sabía que la situación económica de mi madre, recientemente viuda, no podía sostenernos. Yo pensé, dije, no puede ser. No puede ser. Entonces yo estudié una carrera técnica, estudié zootecnia, y bueno, el tiempo, lo que tú le quieras llamar, me hizo acercarme a la SEP. Y yo en 1976 acudí a solicitar trabajo para una secundaria técnica como maestro de tecnologías. Terminaba el sexenio de Luis Echeverría y me dijeron, tiene que hacerse un examen, si tú lo apruebas se te da la plaza. Lo presenté, se me hizo un examen tan complicado, yo dije, no lo voy a aprobar. Por fortuna lo aprobé y me mandaron a San Luis Potosí, a un pueblo alejado, allá por Río Verde, cerca de Río Verde, a San Ciro de Acosta, San Luis Potosí. Y me fui con mis 18 años y mi poca experiencia que yo tenía a fundar una escuela como maestro de zootecnia. Y ahí fue donde me nació el amor por la profesión. ¿A tus 18 años? Sí, ya siendo yo un técnico y estando yo frente al grupo, me di cuenta de la enorme responsabilidad que es para el maestro el poder influir positivamente en los alumnos. Sobre todo que el medio en el que yo empecé a trabajar era de gente muy humilde. Entonces, ¿a mí qué me ayudó? Bueno, me ayudó el que tenía ya una carrera técnica, me ayudó todo lo que había leído y todo lo que yo podía influir en los muchachos, y el acercamiento de los alumnos hacia mí fue cuando percibí el enorme potencial que tiene un maestro de poder influir en los jóvenes de manera positiva. Sí. Y también, si tú quieres, de manera negativa, ¿no? Sí, también. Pero pues en el magisterio yo realmente conozco a tantísima gente, todos tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Es que es increíble, ¿no? Porque pues la mayoría de los maestros, si no es que todos los que inician, pues los mandan a zonas rurales, alejadas de la nada, ¿no? Y eso creo que tiene que darte, pues así es el trabajo, pues ese no es el objetivo de que te manden a las zonas rurales, pero de alguna manera te tienen que concientizar sobre muchas cosas, ¿no? Y hay maestros que nomás no les cae el 20. Es como los políticos que se van a otros países, y esto es el otro extremo, a países de primer mundo y regresan a México, y en lugar de venir inspirados, pues no sé para qué se fueron, ¿no? Fíjate que es bien curioso porque estás trayendo a mi mente recuerdos tan agradables, porque en las comunidades semirurales o semiurbanas, como se le quiera llamar, la gente es muy agradecida. Entonces, todavía tengo contacto con algunos exalumnos. La mayoría de la gente de ese pueblito donde yo empecé a trabajar emigraron a Estados Unidos, y aún así me envían mensajes y me invitan a que yo los visite. Ya están acomodados allá, pues ya son gente de, ¿qué será?, de 50 años o algo así, ¿no? Y te digo, son cosas que a mí me llenan, es lo que ha hecho que mucha gente me ha preguntado que por qué no me he jubilado. No me he jubilado porque siento que todavía tengo potencial para poder trabajar y porque me gusta. Si no me gustara lo que hago, pues ya me hubiera retirado desde hace tiempo. Y te digo, hay de todo, pero yo que he vivido en el magisterio desde muy joven y que he visto diferentes contextos, conozco maestros que mis respetos para ellos. Yo creo que me vas a hacer algunas preguntas respecto a la vida de los profesores, y hay mucha tela que cortarte en ese aspecto. Sí, yo sé. Pues yo creo que todos lo sabemos porque todos hemos convivido con maestros a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y sabemos que hay tanto buenos como malos, pero yo creo que siempre es importante destacar a los buenos profesores, ¿no? Así como a los buenos policías, no todos son malos, o como a las profesiones que tienen mala fama, ¿no? Ni todos los políticos son malos. Exactamente. Bueno, pues estuviste en San Luis Potosí y ahorita estás en Hidalgo, ¿no? Así es. Y en Hidalgo pasó uno de los acontecimientos más importantes. Se fundó la Escuela Secundaria Técnica Japón. Pero ¿qué pasó un poco antes de que esto sucediera? Bueno, pues pasaron cosas muy importantes. Cuando yo me vengo de San Luis Potosí, solicito mi cambio. Costaba mucho trabajo cambiarse de estado a estado.
En ese inter yo me caso, mi esposa se viene conmigo y fuimos a fundar una escuela a un poblado cercano aquí a Tulancingo que se llama Agua Blanca, del cual también tengo recuerdos increíbles de ese lugar, increíbles de su gente, de sus alumnos, de los padres de familia, de la comunidad en general. De ahí luego trabajamos por Ciudad Sagún, en Tepeapulco, luego trabajamos en Cuautepec. Yo me fui teniendo ascensos dentro de la docencia y siendo director de la técnica 28 de Cuautepec, yo leo en las noticias que se aperturaba una secundaria técnica en Tulancingo, lo cual era muy importante porque Tulancingo es una ciudad tan importante y no tenía una escuela técnica. Y me atrevo a pedirla y tuve la suerte, los contactos, lo que tú quieras, de que no solamente me hubiesen dado la dirección de la escuela, sino que pudimos cambiarnos, creo que si no mal recuerdo, 22 elementos de la técnica 28 de Cuautepec para fundar la técnica 48 Japón de Tulancingo. Bueno, tú fuiste director por muchos años, tú la fundaste. 30 años. 30 años, ¿pero qué? ¿Te dijeron quieres ser el director? ¿Te lo pusieron en bandeja? No. ¿Cómo estuvo? O sea, no. ¿Cómo llegaste? Eso fueron antesalas tediosas, vueltas a las autoridades educativas, a las autoridades sindicales, y finalmente pues fui el elegido y me dieron la dirección de la escuela y yo creo que el éxito de la Japón se debe principalmente al grupo que conformamos los fundadores, ¿no? Yo siempre he creído mucho en el trabajo de equipo y creo que logré que todos los que trabajáramos en esa escuela tuvieran ese sentimiento de pertenencia, de amor, de cariño. Tanto así que la escuela, desde un principio que iba a iniciarse con 2 grupos, inició con 6 grupos de 60 alumnos cada grupo. Iniciamos en el estadio, en aulas provisionales, con limitaciones, pero era una camaradería increíble y nos llegaban cada año más y más alumnos. Fue un comienzo difícil, pero con muchísimas satisfacciones a todos los que trabajamos en esa escuela. Oye, ¿cuáles fueron las complicaciones, las dificultades más importantes cuando empezaba la técnica Japón? Pues que la gente en Tulancingo no creía mucho en las secundarias técnicas. Ese subnivel no era... ¿Qué secundarias había aquí? Había las secundarias generales, estaba la secundaria, si mal no recuerdo, la 1, que ya es muy antiguo, y la 2, creo que nada más, y las telesecundarias, sí, escuelas con las cuales yo llevo muy buenas relaciones y que también reconozco el trabajo de ellas, pero las secundarias técnicas no eran conocidas. Sin embargo, hicimos tanta promoción y yo creo que Dios nos ayudó. Y no era en redes sociales todavía. No había, yo recuerdo que en una feria yo era amigo del jefe de los scouts y yo mandé imprimir volantes, los repartimos en la feria, mandamos poner mantas, fui a la radio, fui a los periódicos, y bueno, a veces con recursos propios o a veces pidiendo de favor. Y afortunadamente, como vulgarmente se dice, la escuela pegó desde un principio. Sí, pues esa es una de las cosas que me liga contigo, que yo fui un exalumno de la así Japón, ¿no? Así es, sí. Y aunque la siguiente pregunta tenía que ver por qué le pusieron Japón, pues creo que ya la respondiste, ¿no? Una de las cosas más importantes es el trabajo en equipo. Ya dijimos al inicio que pues, tú eres una persona muy puntual y yo recuerdo que eso era algo que te caracterizaba a ti como director de la escuela, pero también a la escuela, o sea, que los eventos y cosa rara todavía en todas las escuelas de México, ¿no? Y cualquier evento, 15 años, fiesta, lo que sea, todo comienza media hora después o 1 hora después, y la Japón empezaba en punto todos sus eventos y sus ceremonias cívicas, ¿no? Pero ¿tú decidiste ponerle ese nombre? Mira, cuando la escuela no tenía un nombre, nada más tenía el número, que era la 48 en el estado, pues dije, vamos a implantarle un nombre, ¿no? Entonces había una norma que podía ser el nombre de un filántropo, de un héroe, de un personaje importante, ¿no? O de un país afiliado a la ONU.
Entonces hicimos una especie de concurso con los alumnos de la primera generación, una generación que nunca voy a poder olvidar porque tengo grandes recuerdos de ellos y de los profesores. Y se hizo un concurso y alguien propuso que se llamara Japón. Y dije, me parece que por ahí va. Y lo sometimos a un concurso y ese nombre se quedó. Y al principio causaba un poco de extrañeza, ¿no? Pero yo creo que la misma singularidad de colocarle o de ponerle ese nombre llamó la atención. Aquí en Tulancingo tú preguntas por la Japón y todo el mundo te da referencias de ella. Sí. No, y sí, es un nombre muy bien calzado a la escuela. Y además, pues, con los alumnos tratamos pues no de idealizar el país del Japón, ¿no? Sino de tratar de que supieran la historia, de cómo un país de que después de una Segunda Guerra Mundial quedó devastado y ellos sabían que los japoneses después de esa Segunda Guerra Mundial lo primero que hicieron fue invertir en su educación. Y ve que es un país del primer mundo y dónde están colocados, ¿no? En todos los sentidos. Entonces había un sentido de pertenencia de los alumnos por ser alumno de la Japón. Y eso se demostraba en concursos, en eventos, en desfiles, en todo lo que hubiera, tenían que poner en alto el nombre de su escuela. Muy bien. Y tú lo sabes. Sí, yo lo sé. Lo que sí no sé, pero dices que, bueno, igual es un tema, a mí me parece interesante que hayan venido japoneses en algún momento, pero ¿fue alguna visita express? Fueron como 3 o 4 visitas de cortesía. Yo fui a la embajada de Japón en la Ciudad de México y vino el agregado cultural a implantarle el nombre. La gente incluso pensaba que el país a nosotros nos patrocinaba algo, ¿no? Y no, jamás nos han patrocinado, nunca nos patrocinaron. Esa escuela fue hecha a base de esfuerzos de cooperaciones de los padres de familia. Yeah. Y es algo que yo reconozco porque los padres, perdón que lo diga, se la partieron así totalmente en fundar, en construir, en edificar esa escuela. Pero ese nombre de Japón le dio un estatus muy singular, ¿verdad? Sí. Pertenecer a la Japón era, no sé, algo muy particular, algo muy distintivo en ser alumno de esa escuela, ¿no? Creo que hasta la fecha lo sigue siendo. Sí, todavía. Y bueno, o sea, fundar una escuela no es fácil, ya hablamos sobre algunos de los retos, sobre la gente que comenzó el proceso de la Japón. Y bueno, a ti te tocó ser el director y por lo tanto te tocó ser el líder, o sea, liderear a un grupo grande de personas. Primero comenzaron 20 más o menos, ¿no? Y después se volvió un equipo gigantesco, me imagino. No recuerdo exactamente el año en el cual se autorizó crear el turno vespertino, pero sí recuerdo perfectamente que llegamos a ser como 108 elementos del personal. Si tú te refieres a que sí es complicado manejar esa cantidad. ¿Cuáles son tus secretos para llegar a ese equipo? Pues no creas que todo fueron éxitos, ¿verdad? Sino a veces de las malas experiencias o de los errores que tú cometes, es de lo que tú tienes que aprender para no volver a cometerlos. Pero yo siento que unas de las bases principales son, número 1, la comunicación y número 2, la empatía, ¿sí? Y no subirse al ladrillo y sentirse el dueño de la escuela, sino el liderar es el poder decir vamos a hacerlo en vez de decir háganlo, ¿verdad? El estar al pendiente de sus problemas de mis compañeros. Pues lamentablemente la gran mayoría de mis compañeros que fundamos esa escuela ya se jubilaron. Uh-huh. Tengo contacto con ellos y tengo una buena relación con ellos. Yo creo que ellos te podrían decir lo que sintieron trabajar en la escuela, ¿no? Pero pues todavía nos reunimos algunas veces y rememoramos esas épocas tan especiales, porque además éramos jóvenes. Yo fui director a los 27 años. Y ahora que hago un recuento de los años y de los daños, como dice una canción, yo no sé de dónde saqué tanta energía, no encuentro el término. Ímpetu. Pero precisamente era la juventud. Yo me aventaba y yo iba a hacer antesalas a la SEP. Si no me construían un salón, yo estaba ahí sentado las horas, insistiendo con los padres y finalmente se podía lograr. También tuvimos apoyo de las autoridades educativas, de las autoridades sindicales, pero sobre todo de los padres de familia. Eso es
incuestionable. Si los padres de familia no nos hubiesen apoyado como nos apoyaron, o como apoyan a las escuelas de gobierno, no existiríamos de la misma manera, no se podría. Ese fue uno de los éxitos de la Japón, pero sobre todo demostrarle al padre que las cuotas que ellos dan con tanto trabajo realmente recaen en beneficio de los muchachos. Y yo creo que eso fue algo muy claro para los padres. Por eso la escuela se fue a los cuernos de la luna en un tiempo. Sí. La transparencia. Sí, yo recuerdo también que los 3 años que me tocó estar en la Japón, sí había en los festivales recuerdillos de Oaxaca y las cuotas eran muy claras, pero había mucho Oaxaca, ¿no? Y bueno, ya platicamos por qué, ya sabemos por qué. Sí. Pero suena muy fácil todo, o sea, la confianza, de confiar en un proyecto que va empezando no es tan fácil, ¿no? Y los papás confiaron, ayudaron porque hicieron las cosas bien ustedes desde un inicio, pero ¿en qué momentos sentiste que la cosa se te salía de las manos cuando estabas empezando en la técnica? Hubo algunas situaciones. Fíjate que yo he recordado, yo estuve al frente de la Japón 28 años, desde que se fundó hasta que me retiré y hice examen para otro cargo, que afortunadamente lo logré. Sí hubo dificultades, pero no hubo dificultades tan graves. Yo he practicado mucho la negociación, el sentarme con la gente, el platicar, el decir si se puede, no se puede de esta manera. A veces no siempre es el ganar, sí, ¿verdad? Sino es una negociación, y eso a mí me resultó. Una vez dije que hay 3 consignas que dicen que para que el hombre deje recuerdo en el mundo es, si mal no recuerdo, dicen es plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y dije, bueno, pues no he escrito un libro, pero fundé una escuela, sí, que creo que es más importante todavía. Y ya hay un podcast de la escuela, además, ¿no? Nos habíamos tardado porque yo pienso que tenías muchas cosas que decir que solo algunos conocidos, cercanos, saben, pero yo creo y me gustaría muchísimo que muchos exalumnos pudieran escuchar esto porque, como dices, hay una identidad formada desde que ellos entraron a la Japón y aún después de salir, ¿no? O sea, así nos identificamos muchos. Ay, tú vas en la Japón, yo también iba en la Japón. Fíjate que es bien curioso porque las leyes, las normas ahora son muy laxas, muy flexibles. La escuela tenía un reglamento muy fuerte, muy duro, sí, y pues no sé, yo creo que al mismo tiempo eso llamó la atención porque a veces pues los padres por el hecho de trabajar no tenían el tiempo para estar al pendiente de sus hijos, y la escuela, que no debe de ser, tomaba eso, imponía reglas, inculcaba valores, a veces que los traen de casa, más bien los reforzaba, y yo me caracterizaba, no sé qué opinen los alumnos, por ser una persona, pues no dura, ¿cómo sería? Estricta. Muy estricta, pero lo curioso es que al paso de los años, los exalumnos, la gran mayoría me saludan con afecto, me saludan muchos con cariño. Pues eso me indica que no estuve tan mal. Usé mucho el sentido común, usé mucho la empatía, ¿no? A lo mejor también el hecho de haber tenido ese maestro que me buleaba, porque ese maestro en 4º año me buleaba mucho. Yo venía de un colegio de monjas y mi padre en 4º año de primaria me pasa del colegio de las monjitas a la escuela de gobierno, y el profesor era terrible, era algo fuera de serie, y me buleaba mucho porque yo era un niño pequeño, inocente, y yo todo eso, fíjate que se me quedó tan grabado, que yo cuando un alumno vivía una experiencia similar en la escuela, yo me compenetraba con él. Yo trataba de que no sintiera eso que yo sentí cuando era niño, porque se oye así tan tonto, ¿no? Pero un alumno a esa edad, cuando en una escuela lo bulean, le practican muchas burlas, sornas y todo, para ellos es terrible. Sí, incluso ha habido casos de suicidio, de depresión tremenda, por la falta de estabilidad en una escuela que no lo acoge con cariño, con respeto. Entonces, yo creo que eso me ayudó a mí bastante. Sí, te ayudó a ti y te ayudó además a los alumnos que pues que tuvieron la oportunidad de tener una educación
más respetuosa, sí estricta, pero respetuosa. Se puede sin irse al otro extremo, ¿no? Pues yo creo que también indiscutiblemente tuvimos errores, ¿no? Tuvimos situaciones delicadas con algunos alumnos, pero pues tratábamos siempre de solucionar los problemas. Algunos alumnos que no se adaptaron, el reglamento era muy claro y se tenían que retirar de la institución. Pero pues la escuela fue la número uno en ese tiempo en poder entrar a esa institución que era tan solicitada por la población de aquí de Tulancingo. Incluso no teníamos, llegó el momento en que recuerdo perfecto que el turno matutino llegó a tener en sus 18 grupos más de 800 alumnos y en la tarde casi similar, imagínate. Teníamos grupos de 50, algo pesadísimo para los maestros. Y los maestros iban y con toda la razón me reclamaban y decían, profesor, oiga, grupos de 50 es muy complicado para nosotros. Y mi respuesta era, ¿qué haríamos si no tuviéramos alumnos? Preocúpate el día que la escuela no la busquen los padres. Y tú me o tú hace rato decías que la escuela, sí, la escuela sigue, sé que sigue siendo exitosa. Sé que recientemente hubo cambio de directivos, al cual yo le deseo que le vaya excelente. Todavía tengo algunos conocidos ahí que trabajan, que fuimos fundadores, y a los cuales pues por este medio, si me llegan a escuchar, les mando no solamente mi saludo, sino mi cariño, ¿no? Y mi agradecimiento por tanto que dieron junto conmigo para esa institución. Muy bien. Pues bueno, además de los fracasos que ya mencionamos, que sí hubo, pues fracasos, retos, dificultades, etcétera, también hubo logros, ¿no? Muchos logros. Muchísimos. Y me gustaría que me dijeras cuáles son los más, no los más importantes necesariamente, los más significativos para ti. Pues mira, son tantos de tantos años que sería imposible describirlos, pero yo creo que la mayor satisfacción es que cuando había concursos académicos, tecnológicos, de todo tipo, de música, de danza, de todo, la escuela casi invariablemente ocupaba los primeros lugares. Recuerdo perfecto que yo de broma reunía a los alumnos y les decía, no regresen si no traen el primer lugar. Claro que no lo hacían por mis palabras, ¿no? Sino antes de eso había una preparación exhaustiva de los maestros hacia los alumnos, la dedicación de ellos, los desfiles impresionantes que se hacían en ese tiempo en Tulancingo, ¿no? Que era las bandas de guerra que llegamos a tener, los grupos de danza, las tablas gimnásticas, pero sobre todo lo que más me interesaba a mí fue lo académico. Y creo que ahí estoy satisfecho que en todos esos años lo académico ocupó el primer lugar, era lo prioritario de la escuela, que el alumno aprendiera, que se le dieran los elementos para poder seguir estudiando. Eso era básico para nosotros. Por ahí leí que aparecieron en una revista también en algún momento. Ah, sí, hubo algunos reportajes de periódicos, de revistas nacionales, en el cual ellos se preguntaban que por qué la escuela era exitosa, y pues yo creo que ya lo dije, ¿no? Era la comunicación, la empatía, el entendimiento, la negociación y el apoyo de los padres. Si alguien me dijera, Salvador, ¿qué se necesita para fundar una escuela? Primero, tener a los padres de tu lado. Yo a los padres de familia recuerdo que les decía, nosotros tenemos lo más valioso, que son sus hijos. Entonces, ayúdennos ustedes a que las cosas resulten mejor. Si hacemos ese triángulo, maestro, padre y alumno, es un resultado exitoso, invariablemente. Sí. Pues ahí está, amigos exalumnos de la Japón. Siéntanse felices, siéntanse orgullosos de haber pertenecido a la escuela. Las cosas han cambiado mucho desde entonces, contigo mismo, con tu forma de ver las cosas, con los alumnos, con los maestros. ¿Qué opinas del magisterio en general? No solamente antes y ahora, en general. Y bueno, más siendo tú de Oaxaca. Bueno, pues yo pienso que si no hubiese un magisterio combativo, un magisterio lleno de personas con intelecto, con preparación, con estudios, con capacidades, pues no seríamos el país que somos ahora, ¿no? Yo considero que, mira, yo que he visto tantas reformas educativas en tantos años,
Lo que sucede es que a veces apenas estamos tomándole el gusto a una reforma cuando cambian el sexenio y viene otro cambio en los planes y programas de estudio, ¿no? No sé si hayan sido más o menos exitosos, pero yo creo que todavía al maestro no se le ha dado el lugar tan importante que ocupa en la sociedad. Yo considero que no. ¿Pero quién no se lo ha dado? Pues el mismo gobierno, la misma sociedad, ¿no? Considera que el hecho de ser docente es un trabajo fácil, es un trabajo seguro, que el sueldo está asegurado, lo cual pues la gente ignora que el maestro, su trabajo de un docente no es nada más ir y dar la clase, se lleva todo el trabajo a casa. Es un trabajo casi de 24 horas, ¿no? Además, leí hace tiempo en un artículo que uno de los trabajos más estresantes después de ser controlador aéreo, de ser médico, era ser docente. Mucho maestro termina con enfermedades mentales, afectado, porque los maestros manejamos emociones con los alumnos. Cada vez nos llegaban alumnos de familias disfuncionales que su único refugio a veces de esos muchachos era una escuela que los acogía, ¿verdad? Entonces, el magisterio, desde mi punto de vista, es algo muy personal, no ha sido valorado como debe de ser. Y si tú me preguntases que si hay buenos o malos maestros, yo no puedo poner en tela de juicio el trabajo de algunos compañeros. Yo me referiría a que todos los maestros, yo no creo que exista un maestro que desee el mal para sus alumnos. A lo mejor le ha fallado la metodología, su planeación, su didáctica, pero yo creo que todos los maestros queremos el bien de nuestros muchachos, que ellos aprendan, que tengan buenos resultados, que los lleguemos a ver convertidos en profesionistas, como yo he visto te voy a decir una cosa, no a cientos, a miles de alumnos que pasaron por los salones de la Japón y que ahora son profesionistas exitosos y en cargos muy buenos. Sí, pues sí, como platicamos en un inicio, eso es una de las grandes satisfacciones, ¿no? Y no solamente pues tú como director y tú como maestro de la Japón, ¿no? También seguramente es algo que platicarán entre maestros, ¿no? Cuando se encuentran, nos encontramos a fulanito tal que ahora trabaja en no sé qué lugar, ¿no? Se han pasado muchas personas por ahí y y bueno, hablas del magisterio en la secundaria, en las preparatorias incluso, en las secundarias, hasta las secundarias. Sí. Porque después de la secundaria y la preparatoria llega un ambiente en el que algunos profesores suelen ser un poco complicados en su trato con los alumnos, ¿no? Porque consideran que la etapa formativa ya pasó y creo que todavía sigue, ¿no? A pesar de que seamos jóvenes adultos. Pues mira, yo creo que por eso es importante que nosotros los maestros de preescolar, primaria, secundaria, que le llamamos la educación básica, es donde damos los cimientos, ¿sí? Si es como una casa, ¿no? Si tú haces unos buenos cimientos de una casa, es difícil que se caiga ante un temblor, ante una lluvia, ante un huracán. Sucede lo mismo, si nosotros estamos dando las herramientas necesarias, suficientes al alumno, va a tener menos complicaciones en los siguientes niveles, aunque tú lo dijiste, que el tipo de maestros cambia. Yo también trabajé un tiempo en la preparatoria 2 y también te quiero decir que tuve grandes satisfacciones. Sí. Y que es un contexto diferente, los chavos actúan de una manera diferente, pero si tú tienes respeto hacia ellos y tienes buena relación, las cosas marchan bien. Bueno, algo importante, y que domines bien tu materia. Sí, claro, así se gana el respeto de muchos maestros, sí. Yo creo que los alumnos más conflictivos, más traviesos, más los clásicos compañeros que ponen apodos a los maestros se cuadran con el maestro que sabe, con el maestro que es respetuoso, que sí se lleva bien con ellos, pero que no sabe lo que les va a enseñar, lo agarran como su Eso, juguete, qué bueno que tocas ese punto. Creo que uno de los aspectos más importantes, aparte de pues la preparación que debe tener el maestro, es el dominio de su asignatura. Que sepa enseñar. Dicen que no es mejor maestro aquel que más sabe, sino el que mejor enseña. Y eso es válido. Tienes razón, el alumno nos juzga, aparentemente no, pero yo les decía a mis profesores cuando era director, tengan cuidado,
porque desde que tú te paras enfrente del grupo, el alumno te escanea de pies a cabeza. Así que, por favor, traigan los zapatos boleados, limpiecitos, bañados, cosas, detalles a lo mejor que parecen pueriles, pero son importantes porque el alumno se forma una imagen de su maestro. Claro. Sí, y además en algún sentido sí es un modelo a seguir, ¿no? Así es. Sí es un modelo a seguir y si ese modelo a seguir es una persona, como dices, que en su imagen no lo cuida, que no cuida su imagen, o que es alguien que no les transmite el conocimiento que están buscando, pues esa imagen se va a la basura y van a buscar la influencia en otros lugares, ¿no? Pues es como como otros papás, como otros padres, pero en la escuela, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Pues bueno, ya casi terminando esta charla agradable, que me gustaría que durara mucho más, porque sé que hay muchas cosas más que contar. Pues ahora sigues trabajando, eres supervisor, tengo entendido. Sí. ¿Y todavía convives con alumnos, más o menos? Sí, fíjate que soy supervisor desde hace 6 años, dejé la Japón. Hice el examen para poder concursar para una plaza de supervisor. Por fortuna aprobé el examen, por fortuna hubo una plaza. Como supervisor estuve 4 años en Ciudad Sagún, a la cual también, olvídate, tengo grandes amigos allá. Y después obtengo mi cambio aquí a la ciudad de Tulancingo y manejo unas escuelas de Tulancingo y de Cuautepec. Y sí convivo con los alumnos, pero ahora mi convivencia es más con los maestros y los directores, ¿sí? Pero pues la experiencia que tengo trato de vertírselas a algunos compañeros sobre el trato a los jóvenes. Las épocas que estamos viviendo son totalmente diferentes. Antes, hace 15, 20 años, no más, hace 30 años, cuando yo estaba ante grupo, pues bastaba que el maestro se parara enfrente y ya era la autoridad total, ¿no? Ahora no, ahora te la tienes que ganar con muchas cosas, pero una de ellas es el respeto y la preparación de tu materia de la que tú impartes a los alumnos. Esas son las cosas que no cambian, ¿no? La pasión por la docencia y el conocimiento de tu asignatura, como tú lo dices, ¿no? Y más ahora, porque ahora el conocimiento está a un dedo de distancia. Te metes a tu celular, buscas cosas y lo encuentras, y a veces el maestro podría parecer desechable si es que no sabe de lo que está hablando. Creo que ese es uno de los retos a los que se enfrentan los maestros ahora, pero no sé, cuando yo estaba en la secundaria la cosa no era tan así. Ya había internet, había redes sociales, pero la cosa no estaba como ahora, ¿no? Bueno, son cambios drásticos que se están viviendo, ¿no? Efectivamente, ahora la premisa es que el alumno no solo aprende de la escuela, aprende en todos lados. De las redes sociales aprende mucho, de la internet que te da tanta información. Muchas veces yo lo decía cuando empezaban los celulares, el uso inteligente del celular te trae muchos beneficios, puedes tomar muchísima investigación de ahí. Entonces el maestro ahora, y más con la pandemia, nos enseñó eso aprendí yo también de la pandemia, me despertó el deseo por aprender situaciones de cibernética que yo ignoraba, porque estábamos recluidos, ¿no? Y todo se tenía que dar vía en línea, que aún se sigue dando de manera híbrida, ¿no? Hasta que este lamentable virus ya nos digan que ya estamos libres de él. Pero sí se tienen que despertar muchas cosas en el maestro. Por eso te digo que el maestro le piden una cosa y le piden otra, y el maestro es médico, es abogado, es defensor, todos los papeles que tú te puedas imaginar, es psicólogo, los tiene el maestro. Aparte, tiene que desarrollar un programa de estudios, ¿verdad? Tiene que dar resultados en lo que está enseñando en el alumno. Sí. Es complicado, es muy complicado. El que piense que ser maestro es la cosa más sencilla, está equivocado. Está equivocado porque ahora los alumnos, hay alumnos muy aventajados. Hay alumnos que en redes sociales te dan la vuelta y 10 veces, ¿verdad? Pues entonces hay que aprovecharse de esos alumnos, que los alumnos te enseñen a ti y les enseñen a los otros, los famosos monitores, sí. ¿Verdad? Es otra época y en la cual yo me he tenido que adaptar también. Pues ha sido una charla muy, muy amena, maestro Salvador, y repito, estoy muy contento de
de entrevistarte, porque fíjate que, pues tú sabes que el año pasado falleció el maestro Arquímedes. Sí, fue un gran amigo mío. Es un maestro de Tulancingo también, muy conocido, muy relevante, muy ya parte de la vida tulancinguense. Así es. Y Que por cierto, perdón que te interrumpa, Arquímedes tuvo sus hijos en la técnica. Allá voy. O sea, además tuviste la oportunidad de conocer a otros personajes. Sí, claro que sí. Por la secundaria, ¿no? Y y no sabes cómo lamenté también no haber hablado con él y no haberle preguntado sobre su vida, sobre sus historias, sobre sus experiencias, ¿no? Y tengo la oportunidad de hacerlo contigo, ¿no? Y creo que... Antes que muera. No estoy anunciando nada porque primero Dios te quedan muchos años de vida, pero las cosas son en vida y tú tienes muchos recuerdos que son dignos de ser contados, y yo estoy seguro que, como te decía al principio, muchos alumnos y muchos compañeros maestros les dará gusto escucharte. A lo mejor son cosas que algunos ya sabían, pero muchos otros no. Muchos otros a lo mejor solo te conocen en tu papel de director, en tu papel de líder, ¿no? En tu papel en los honores cuando ponías orden a los estudiantes, ¿no? Pero no más íntimamente, y me da gusto poder charlar contigo. Así que finalmente me gustaría que, pues, si pudieras dar alguna recomendación, algún consejo basado en tu experiencia a los maestros de secundarias, a los alumnos de secundaria de la actualidad, que aunque, insisto, son diferentes por el cambio generacional, por las épocas que nos tocan vivir, siguen siendo alumnos y siguen siendo secundarianos. Mira, yo te puedo decir varias cosas. Voy a tratar de ser lo más concreto. Los alumnos que nos llegan muchas veces vienen de familias, lo dije hace rato, de familias disfuncionales, de padres que trabajan, ambos padres, y que no dedican el tiempo suficiente por razones obvias. Los muchachos están mucho tiempo solos, navegando en las redes, viendo no sabemos qué. ¿Qué recomendaciones daría yo a los profesores principalmente, sobre todo a los jóvenes? Pues algo que fue primordial para mí, que yo promoví en la escuela y que muchas veces me dijeron que estaba un poco mal de la cabeza, yo promoví con mis maestros mucho la lectura. Yo fuera dentro del horario le quitábamos un tiempo a cada asignatura, un día a la semana, y los niños leían. Y nos dábamos cuenta que hubo maestros que fomentaron tanto la lectura, que tuvimos alumnos que en un año te leían verídico. Recuerdo el caso de una profesora que me invitó una vez, un alumno había leído más de 80 libros, y que el padre le decía que le estaba saliendo muy caro esa afición, ¿no? Y la maestra le dijo que qué prefería. Pues obviamente que su hijo leyera, ¿no? Creo que debemos fomentar más la lectura en nuestros alumnos. La comprensión lectora es básica. Yo siento que estamos mal todavía. Seguimos mal. Algún maestro puede decir, yo no soy del área de español, a mí que me interesa la comprensión lectora. Pues estás mal. La comprensión lectora te va a ayudar en absolutamente todas las materias y todos los aspectos y áreas de tu vida, ¿verdad? El procurar ser paciente con los alumnos, sobre todo ahora después de esta pandemia, los alumnos nos están retornando a las aulas con muchos problemas, con muchas situaciones que ellos aún no pueden comprender, con muchas pérdidas, ¿sí? La educación socioemocional es básica, que la podamos nosotros seguir fomentando, y hacer mucho trabajo de equipo, y tener siempre, por favor, de nuestro lado a los padres de familia. Eso es básico. Teniendo a los padres de familia de nuestro lado, que el padre de familia entienda la noble labor del maestro, que es enseñar, ser justos con los alumnos, ser justos con todas nuestras actitudes hacia los muchachos, eso pues ya lo tenemos del otro lado. Y siempre, cada año, cuando recibimos alumnos nuevos que ingresan a nuestras aulas, van a ser experiencias nuevas. Alguien me dijo que si el trabajo de ser director, yo fui director 30 años, que si no era rutinario, fíjate que no es rutinario, porque cada alumno que llega, cada alumno es diferente. Entonces no podía ser rutinario, siempre había experiencias nuevas.
¿verdad? Y ya que está concluyendo esta entrevista, que yo te agradezco mucho que hayas venido a que retornen a mi mente tantas cosas y que muchas quedaron todavía aquí en la mesa, pues agradecerles a aquellos maestros que fundamos la escuela. Y no solamente a los que fundaron la escuela, a muchos que llegaron, muchísimos que llegaron y que le entraron al modo de trabajar, ¿no? Que entendieron la misión de la escuela perfectamente y que creo que ellos también tienen las mismas satisfacciones que yo de que sean reconocidos por su trabajo por los exalumnos y por los expadres de familia. Eso es lo que puedo decir a grandes rasgos. Muy bien, maestro. Pues nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por tu amabilidad de recibirme aquí Esta vez no estuvimos en el estudio del Puente Podcast, nos tocó estar en la casa del profesor. Y te agradezco por abrirme no solo las puertas de tu casa, sino de tu corazón también, porque son recuerdos que no solamente están en tu mente, también están en tu vida diaria, y son lo que te hacen ser lo que eres ahora, ¿no? Perdón que antes de que termine, dime. Samuel, se me olvidaba algo bien importante. ¿Sabes qué es muy importante para un profesor, para ser un buen profesor? Los cimientos que tiene su familia. Sí. Y entonces pues yo tengo que agradecerle a mis padres, a mis seres queridos, entre ellos mis hijos, que muchas veces los descuidé por la escuela precisamente, pero que ahora al paso de los años los 3 hijos son personas de bien, lo cual a mí me da mucho gusto ver convertido eso en realidad. A mis hermanos, a todos mis seres queridos que de alguna forma me alentaron en esta misión, a mi esposa, que también fue maestra, que lamentablemente ya no está con nosotros. Fue una enorme ayuda, no te imaginas cómo me ayudó a apaciguarme, a calmarme, sí, a verle la salida a los problemas. Entonces cuando en casa las cosas están bien, se reflejan en el salón de clases. Porque muchas veces los problemas que llevamos de casa sí, a la escuela y los tratamos de desahogar en los alumnos, pues ¿qué culpa tienen los muchachos? Eso es algo que debemos entender los maestros y la enorme responsabilidad que día con día desarrollamos en beneficio de los muchachos. Nuevamente yo te agradezco mucho y me dio muchísimo gusto que estés aquí en tu casa. Muchas gracias. Gracias, maestro. Pues sí, una observación muy necesaria, muy importante. Y amigos, los invito a que lo escuchen, a que puedan pues tener de alguna manera esta conversación con el maestro Salvador Limón. Y te agradezco otra vez por tu tiempo, por tu espacio y salud. Vamos a seguirnos echando los mezcales que están detrás de cámara. Se lo van a querer. Sí. Gracias, buenas tardes. Gracias. Amigos, efectivamente después de esta entrevista el profesor y yo tuvimos que cumplir con nuestro cometido de echarnos unos mezcalitos, ya que él es de Oaxaca y yo de alguna manera lo soy también. Pero espero que hayas disfrutado esta charla tanto como yo lo hice y te invito a que escuches esta y los episodios anteriores y el episodio por venir, en el que también pienso hablar, ahora sí, sobre el país asiático. Nos estamos escuchando. Esto fue el Puente Podcast. Gracias.